Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Hola Iglesia, muy buenos días, el Señor les bendiga. Son las 9 de la mañana con 13 minutos, es un placer estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros en Haciendo Juntos el Devocional. Un tiempo para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bueno, como para los que han estado muy juiciosos, hemos estado usando el tiempo de Haciendo Juntos el Devocional para hacer un estudio breve, minucioso y especial sobre la carta a los romanos. El día de ayer quedamos en el versículo 11 del capítulo 5. Yo le invito que vea el capítulo de ayer, que lo retome. Para mí fue muy especial la explicación que pudimos dar con respecto a la justificación del hombre. Hoy, Pablo termina este tema de la justificación y nos inicia con un nuevo tema, que justamente es la gracia del Señor. Hemos hablado de la condenación, hemos hablado de la culpabilidad, hemos hablado de la ley, hemos hablado de la fe, hemos hablado de la justificación y hoy Pablo culmina el tema de la justificación y el día jueves a las 9 de la mañana, con el favor de Dios, iniciamos con el tema de la gracia del Señor. Recordemos que la carta a los romanos es la explicación del evangelio. Se llama el quinto evangelio porque parece ser el evangelio de Pablo. Ese es uno de los propósitos más exactos que tiene Pablo al escribir esta carta a la iglesia en Roma. Y hoy vamos a hablar de dos hombres muy importantes en la historia de la humanidad. Dos hombres que representan grandes cosas para nosotros. Uno es Adán y el otro es Jesucristo. Y Pablo lo que quiere expresarnos es una comparación entre ellos dos. ¿Qué tiene que ver Adán con Jesús o Jesús con Adán? Ambos ciertamente han influenciado y afectado nuestra humanidad. Por eso él los pone a un mismo nivel y dice, por él pasó esto, pero por él pasó lo otro. El tema de hoy el tema de hoy lo hemos llamado la justicia expresada en Jesús. Entonces leamos un poco para poder entender esta pequeña introducción que he hecho ante ustedes. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Hace muchos años, cuando yo era un poco más joven, yo le decía al Señor, Señor, a mí me parece injusto. A mí me parece muy injusto que por culpa de un solo hombre, de Adán, todos hayamos sido destituidos de tu gloria. Todos hayamos sido expulsados del paraíso del Edén, el cual tú habías creado para la humanidad. ¿Por qué no nos diste la oportunidad a cada uno de nosotros? ¿Cierto? Si Adán pecó, pues saque a Adán. Si Eva pecó, saque a Eva. Pero si Daniel no peca, ¿por qué Daniel tiene que estar sufriendo la palidez de este mundo? Entonces yo decía, a mí no me parece justo que por la culpa de uno paguen todos, ¿cierto? Y vuelvo a leer el versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, porque todos pecaron. Pero lea conmigo el versículo 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Me ha adelantado un poco en qué sentido. Si yo estuviese en el Edén, ciertamente mi persona ya hubiese sido expulsada también. Y si usted ya no me hubiese estado esperando afuera, yo en cualquier momento lo vería a usted también salir. Dice acá el versículo 12 que así como la muerte pasó a toda la humanidad, la causa está porque todos pecaron, ¿sí? Adán es una representación justamente de la conducta humana en desobediencia y en continua tentación a las ordenanzas de Dios. Ciertamente, Adán no tenía la ley. Dios no le había dado la ley viene con Moisés muchísimos años después. Pero él tenía una sola ordenanza de parte del cielo: no comas del fruto. No comas de ese fruto
tienes de todo, pero no comas justamente de eso. Y él la desobedeció. Todos hemos comido de ese mismo fruto, el fruto del pecado como tal. Entonces, la justicia de Dios se expresa en Jesucristo de una manera muy especial. Porque si en cierta forma, por culpa de Adán, todos fuimos destituidos, por culpa de Adán, gracias a Dios también, por culpa de Jesús, si en esto lo podemos llamar así, nosotros también tenemos entrada al cielo. Podemos ser reconciliados y restituidos, pero de igual manera existe la responsabilidad del hombre en medio de todo esto. Hay algo muy importante y es que aunque Dios lo ha hecho todo y en Dios descansamos, nosotros también tenemos responsabilidad en toda esta cuestión. Continuemos, leamos el versículo 13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Por supuesto, si en medio de la ley no dice que pasarse el semáforo en rojo es una infracción, si yo me paso el semáforo en rojo, pues obviamente no me pueden tomar eso en cuenta como un pecado o como una infracción en este asunto. Está diciendo aquí Pablo, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, ¿cierto? Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, que es el tiempo que hay sin la ley de Dios, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Entonces aquí hay dos temas, la transgresión del hombre y la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para todos? Cuando yo entendí Romanos capítulo 5 hace muchos añitos con respecto a lo que yo les expresaba, mi inquietud que yo le decía al Señor en oración, yo pude ver cómo nuestro Dios es justo, porque así por un solo hombre fuimos todos destituidos, un solo hombre pagó también el pecado por todos los demás. Esa es la justicia de Dios, que nos hace a nosotros justos y nos dice, ven, no tienes que tú tomar el castigo que te mereces, sino que un hombre lo va a hacer por ti. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Lo deseas vivir y compartir? Allí se expresa la justicia de Dios en medio de Jesús, que si por uno fuimos todos destituidos, por uno somos todos salvos. Versículo 16. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero el regalo que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Aquí nos damos cuenta que la justicia de Dios va acompañada de su misericordia. Aquí Pablo de una manera muy real dice, si fuimos todos destituidos por un solo pecado, estamos siendo salvos todos por muchos pecados. Es decir, Dios no está solo cubriendo una parte, sino que está cubriendo toda la transgresión de cada uno de nosotros. Entonces, realmente, ¿en dónde está la injusticia? La injusticia proviene de nosotros, porque aquí la justicia está acompañada de la gracia y de la misericordia del Señor. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Antes reinaba la muerte, pero en medio de Cristo, ahora por la abundancia de su gracia, reina la vida en medio de cada uno de nosotros. La justicia expresada en Jesús. Ahora sí volvemos al versículo 18 que leímos al principio. Por tanto,
Así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. La justificación que da ¿qué? Vida. Cuando el Señor viene a darnos vida a cada uno de nosotros, no volvemos a muerte. Yo quiero que usted me entienda esto. Cuando la justificación da vida a nuestras vidas, no volvemos a muerte. Porque estamos diciendo entonces que el Señor fue incapaz de salvarnos. Y recordemos que los incapaces de salvarnos somos nosotros, no es Dios en nosotros. Por eso, una vez más la invitación está a que tengamos una completa seguridad de nuestra salvación. Y entendamos que la gracia, que el poder de la gracia es mayor que el poder del pecado. Y que con cuánta más razón, es como la cuarta vez que Pablo lo expresa en el capítulo, con cuánta más razón, si nos rescató de nuestra inmundicia, cuánto no más no nos va a ayudar estando nosotros ya limpios por su justicia en nosotros. Versículo 19. Porque así por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa la frase que la ley, gracias a la ley abundó el pecado? Eso significa, iglesia, que la ley funciona como una linterna o como un bombillo encendido. Algo que muestra, el pecado es un entorno de oscuridad. La ley lo que hace es justamente alumbrarnos y mostrar cada uno de nuestros pecados, demostrar cada uno de nuestros defectos. Aquello que estaba escondido lo saca a la luz. Eso es lo que hace la ley. Entonces, claro, si la ley dice no salgan de sus casas, antes no salir de la casa estaba permitido. Entonces todo el mundo estaba afuera y no pasaba nada. Pero si existe una nueva ley que dice nadie salga de su casa por tantos días y la gente sigue saliendo, ¿qué va a pasar? Pues que se van a aumentar las multas, se van a aumentar las transgresiones. Esto es justamente lo que hizo la ley de Cristo, la ley del Señor. Mostró realmente la abundancia de pecado en la humanidad. Y esto reinó sobre la muerte, mientras que el pecado, la paga del pecado es la muerte. La ley mostraba el pecado y justamente la muerte en comparación dice acá que al mismo tiempo en el reino de la vida está la gracia del Señor. Y la gracia del Señor también funciona como esa luz que no nos refleja a nosotros, no muestra nuestro pecado, sino que refleja y muestra el amor de Dios y el perdón justamente de esos pecados. Si ciertamente la ley nos dice cuán pecadores somos, la gracia nos dice cuán perdonados somos de esos pecados. Está Adán que nos condenó, pero está Jesús que nos salva. Pero no somos condenados por culpa de Adán. Cada uno es responsable de su pecado. Pero tampoco somos salvos solamente porque Jesús vino. Debemos creer. Cada quien también es responsable de su salvación. Aunque de Dios depende la salvación. Y aunque el Señor preserva a sus santos, el hombre también es responsable. Nosotros somos responsables delante de Dios. Entonces no le podemos echar toda la culpa a Adán. Cada quien ha cometido sus propios pecados, cada quien es culpable de lo suyo, pero tampoco podemos decir como ya Cristo vino y murió por todos, ya todos somos salvos. No, también nosotros individualmente somos responsables de nuestra salvación
Y la invitación esta mañana una vez más es a que nos acerquemos a Él, a que tengamos paz para con Dios. Recordemos que el centro del mensaje del capítulo 5 de Romanos es que tenemos paz para con Dios mediante la fe y por medio del Señor Jesucristo, porque hemos sido justificados. Si nos damos cuenta, en los últimos versículos del capítulo 5, Pablo nos empieza ya a hablar que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. La gracia encapsula el pecado. A veces pensamos que el pecado puede ser más fuerte, que el pecado puede ser más pesado, que el pecado puede ser mayor. Pero cuando el pecado de la humanidad se enfrenta con la gracia de Dios, este es absorbido. Como dice la palabra de Dios, cuando murió Cristo en la cruz, la muerte fue derrotada por la victoria que tuvo Cristo justamente en la cruz. Mi amado, si en alguien podemos descansar, es en los brazos de Jesús. Si a alguien podemos mirar y tener paz, es a Jesús y su misericordia y su abundante gracia para con nosotros. Por uno fuimos condenados, pero por uno somos salvos. Allí Dios está pagando la deuda y comprendemos una vez más que, como cantábamos al principio, nuestro Dios es extraordinario. Hoy podemos decir nuestro Dios es un Dios justo, que nos cuida, que nos ama y que está allí para nosotros. No siendo más, oremos en esta mañana y demos gracias a Dios por su palabra también. Padre, yo quiero darte gracias, Dios, porque realmente tú nos has amado de una manera sorprendente. Espíritu Santo, es nuestro propósito entender cada día más el amor con el cual tú nos has llenado cada uno de nuestros corazones. Padre, enfrenta a cada ser humano, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada anciano. Enfréntanos con nuestro pecado, Señor Dios. Enfréntanos contra esta vida miserable que nos ha tocado vivir, Padre, por estar alejados de ti, por el sufrimiento y por el dolor. Pero al mismo tiempo, Señor, llévanos a la esperanza de verte a ti, de regocijarnos en ti, de entender, mi buen Dios, que no nos abandonaste, que no nos dejaste solos, que nos rescataste, mi Señor. Llévanos a verte a ti, mi buen Dios, Padre, para estar seguros de nuestra salvación, que ya no reina la muerte, sino que reina la vida, que ya no reina, Padre, la ley que nos acusa, sino que reina la gracia que nos salva, que ya no reina el pecado que nos inunda, Señor Dios, sino el amor a ti, Espíritu Santo, que nos hace salir adelante, Espíritu de Dios. En esta mañana te pido que hagas de nosotros hijos de acuerdo a tu palabra, obedientes, amantes de tu presencia, que buscan agradarte a ti por encima de todas las cosas, mi buen Dios. Gracias, Señor Dios, porque si por uno entró la condenación a todos, fue por ti también que se produjo la justificación a todos los que se quieran acercar a ti, Señor Dios. Padre, aún la puerta está abierta y tú eres la puerta, Señor Dios. Y el que viene a ti, tú no le echas fuera, mi buen Dios de la gloria. Padre, yo te pido en tu nombre santo que no solamente vengamos a ti, creamos en ti y vivamos para ti, sino que estemos seguros en ti, porque en ti, Señor Dios, tenemos una esperanza que no defrauda. Tú nos has justificado y así como nos justificaste, nos santificas y nos glorificarás para estar contigo por la eternidad. Te pido que este concepto, que esta gran verdad quede arraigado en los corazones de mis amados y que esto nos motive a vivir en santidad por sobre todas las situaciones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.